Hermanos, vamos a continuar con la serie que estamos llevando, que es el temor a Dios, pero ahora en ese respeto, en esa reverencia que usted y yo como hijos debemos tener de Dios, ¿sí? Lo más que usted y yo debemos respetar es a Dios, su voluntad. A quien debemos amar por sobre todas las cosas es a Dios. A veces escuchamos conflictos como con estos términos o con estas frases de personas que dicen, ¿cómo voy a amar más a Dios que a mi esposa? Pues sí, porque Dios te va a enseñar a amar verdaderamente a tu esposa. ¿Cómo debo de respetar más a Dios que a mi padre, mi esposa o mis hijos? Bueno, porque Él te va a enseñar a respetar a tus hijos también. Esa es la realidad. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas bien, el único que nos puede enseñar correctamente es nuestro Creador, nuestro Hacedor. Él, hermanos, Él es el único que nos puede enseñar. Hoy le titulamos al tema de este día, el temor del hombre versus o contra el temor de Dios. La palabra temor, como vimos la semana pasada, tiene dos sentidos, ¿verdad? El sentido negativo de miedo, pero el temor en sentido positivo de respeto. Y ese es el que vamos a estar manejando en esta serie, y ya la otra ya la terminamos. El miedo a los hombres es una trampa, hermanos. El miedo a los hombres es una trampa, porque te quieren manipular, te quieren controlar, te quieren estorbar a que dejes de hacer lo que tienes que hacer muchas veces. El miedo de los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Ahora usted va a decir, ¿de dónde saca esas palabras? ¿De dónde? Bueno, esa es la traducción lenguaje actual para Proverbios 29-25, que dice lo siguiente: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Eso es algo que debemos tener nosotros como convicción en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios nos va a enseñar, sí, a respetar a los seres humanos, pero de la manera correcta, sí. Hay un principio en la palabra de Dios que dice que consideremos a nuestro prójimo como si fuera superiores a él mismo. Entonces, hermanos, hay que respetarles en el sentido correcto, en el sentido exacto, en la forma adecuada, hermanos, y darles el lugar que se merecen, pero el lugar que Dios ha dado. Pero le digo lo siguiente, por toda la historia y en todos los tiempos, como usted y yo sabemos, el ser humano ha deseado vivir a su propia forma de pensar. Esa es la realidad. Ha deseado vivir a su propia forma de pensar. Entonces, es lo que usted y yo debemos estar conscientes. El ser humano quiere manipular. El ser humano quiere hacer las cosas a su manera. O sea, no, la canción esa de Frank Sinatra no es nueva. Es de hace muchos años, hermanos. El hombre quiere hacer las cosas a su manera. Y no solo eso, desea influenciar en otros para que también hagan las cosas a su manera. Desea establecer su opinión sobre los demás. Y no solamente eso, también se ha querido enseñorear de los demás. El ser humano, en ocasiones hasta que se dice creyente, tiene objetivos, tiene propósitos y tiene pensamientos fuera de la voluntad de Dios. Y en ocasiones no solamente fuera de la voluntad de Dios, contrarios a la voluntad de Dios. La clásica y más evidente prueba es tener dinero, ¿sí? Y poder violentando las leyes. La gente tiene avaricia y tiene sus propias filosofías, seguidas no sé de quién, que buscan manipular solamente, violentando las leyes. Eso es lo clásico, hermanos, es evidente, la avaricia, la codicia, la soberbia. Esto se hace porque precisamente se vive cegado por esos factores que manipulan al ser humano, ¿sí? En la palabra de Dios, o Dios en su palabra en 2 Timoteo 3:2, dice lo siguiente, le dice Pablo de parte de Dios al joven Timoteo. Bueno, así se le dice joven Timoteo, pero se dice que tenía alrededor de 40 años. Bueno, ya no estaba tan joven, pero allá se le llamaba así. 2 Timoteo 3:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice? A estos evita, sácale la vuelta, no te hagas uno con ellos. Eso es lo que dice, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque te van a querer manipular, te van a querer controlar, van a querer establecer sus filosofías, su forma de pensar, etcétera, etcétera, hermanos. Esa es la realidad. Hay personas cercanas a ti, posiblemente, personas que no sabías que iban a tener actitudes que después sale a la luz toda la verdad. Y acuérdese que el que traicionó al Señor Jesucristo fue un íntimo de Él. O sea, no es nuevo, no es nuevo. Se llamó Judas Iscariote y terminó mal, hermanos. Esa es la realidad. La ignorancia de la voluntad de Dios, la ignorancia de lo que Dios espera, la falta de temor a Dios ciega. Las filosofías humanas ciegan. Las religiones ciegan también, hermanos. Así como las adicciones ciegan. Estas actitudes que leímos, sí, de lo que el apóstol Pablo de parte de Dios le instruyó a Timoteo, ciegan totalmente. Mire, la esclavitud ha sido abolida desde hace un par de siglos. La física, pero la espiritual sigue estando vigente. Mucha gente sigue siendo esclava de sus propias concupiscencias, así lo dice la palabra de Dios, o Dios en su palabra. Qué importante pues conocer de Dios, qué importante conocer de su voluntad. Y cada día que ese temor a Dios, temor a Él, nos lleve siempre a reconocer que debemos despojarnos de ciertas actitudes que buscan muchas veces la vanagloria personal. Esa es la realidad. Mire, el Señor Jesucristo fue atacado, el Señor Jesucristo fue amedrentado, el Señor Jesucristo fue perseguido y usted y yo sabemos cómo terminó. Fue crucificado precisamente porque pensaban que Él se estaba vanagloriando, que traía una nueva filosofía, que traía una nueva forma de pensar. No, hermanos. ¿Qué es lo que vemos y qué es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando Él hablaba? Quedó plasmado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo, o sea, a todo esto que estaba aconteciendo en su entorno, por falta de temor a Dios. De cierto les digo, de cierto os digo, miren, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se van a maravillar. O para que se maravillen. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. O sea, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es aclarando las cosas. Miren, yo no traigo una nueva filosofía, yo no traigo una nueva doctrina, yo no quiero que hagan mi voluntad, yo quiero que hagan la voluntad de aquel que me envió. Aquel que reconoció y dio testimonio para que ustedes reconocieran de mi autoridad. Aquel que escucharon cuando fui, puesto en las aguas por Juan el Bautista para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Para que se cumpliese la escritura, hermanos. ¿Qué se oyó? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí doy. Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo les estaba hablando, les estaba diciendo, les estaba mencionando. No vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer que la voluntad del que le envió. Precisamente, ahí adelantito es lo que menciona en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 8:54, escuche bien, fíjese las palabras del Señor Jesucristo, porque estaba siendo atacado, estaba siendo señalado, estaba siendo perseguido. No les gustaba lo que estaba hablando, no les gustaba lo que estaba enseñando. ¿Por qué? Porque iba en contra de sus dogmas, los cuales habían tenido o habían logrado tener de los hombres temor.
respeto de los hombres. Y nadie podía contradecir. Entonces, ¿qué les dijo el Señor Jesucristo? Mire, veamos la predicación del Señor Jesucristo o las palabras del Señor Jesucristo o las enseñanzas del Señor Jesucristo. Escuche bien las palabras, ¿no? Cómo usa y cómo confronta y cómo aclara. Juan 8:54, una vez más, porque tenían esa discusión, respondió Jesús, mira, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. No, o sea, mi Padre es el que me glorifica. Entonces, ¿se acuerdan los que escucharon? Allá en el río Jordán. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es vuestro Dios. Fíjense nada más, qué confrontante, ¿no? Ustedes dicen que son creyentes y no obedecen. Ustedes dicen que son creyentes y no tienen discernimiento. Ustedes dicen que son creyentes y me persiguen. ¿Cómo puede ser posible? Yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, dijo el Señor Jesucristo. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros dicen que decís que es vuestro Padre. Pero ¿saben qué? ¿Qué dice el 55? La verdad, no le conocen. No le conocen. Porque si le conocieran, lo hubieran aceptado al Señor Jesucristo. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo sí le conozco. Ahora, tengo que decir esto porque yo no soy mentiroso. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, pues sería mentiroso. Pero algo bien interesante que viene, como ustedes. Ahora, hermanos, estoy narrando lo que viene aquí, no le estoy diciendo a ustedes, hermanos, ¿ok? Porque luego me dijo mentiroso, me dijo, no, hermanos, estoy leyendo, hermanos. O sea, quiero darle el sentido para que usted, obviamente el Espíritu Santo es el que da el discernimiento y da la comprensión, pero nosotros los predicadores de la palabra tenemos que darle el sentido, ¿sí? Para confirmar lo que usted está recibiendo. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y ¿saben qué? Y obedezco su palabra. Yo no vengo a buscar mi gloria, vengo a darle la gloria a aquel que me envió. Sin embargo, hermanos, hermanas, ¿qué sucedía en aquellos tiempos? Mire, la verdad, buscaban la gloria los unos de los otros. ¿Sí? Se otorgaban mutuamente reconocimientos, ¿sí? Se hacían una reunión, vamos a hacer una reunión. Y ya les entregaban las famosas filacterías, ¿se acuerda? Que son los colguijes que traían, así como los militares que traen un montón de insignias. Esas son las filacterías espirituales, por llamarle así, y aplicando acá. O sea, esos reconocimientos. Entonces hacían una reunión para reconocer acá al encargado de acá. Y aquellos decían, ¿y cómo le pagamos? Pues hacemos una reunión para también reconocerle a él. Y ahí se la llevaban, ¿no? Reconociendo. ¿Para qué? Para ganarse el respeto de los hombres. La realidad, hermanos. Buscaban la gloria unos de los otros, buscaban la gloria los unos de los otros y se otorgaban mutuamente reconocimientos. ¿Para qué? Para establecer un nivel de autoridad sobre los demás, ¿sí? Y para que le reverenciaran, hermanos. Pero quienes tenían más temor a Dios que del hombre, no reconocían eso. Uno de ellos en aquellos tiempos, ¿se acuerda de Sadrach, Mesach y Abednego? Y también Daniel. Sí, hermanos. Sí, yo no me voy a postrar. Yo me voy a postrar ante Dios única y exclusivamente. Hermanos. Eso no es establecido por Dios, pero estaba establecido por los hombres. Y es el Señor Jesucristo precisamente lo que confrontó. Es como una vez, hermanos, cuando platico con los pastores, cuando tenemos ahí, y una vez lo dije públicamente, les digo, nosotros no somos políticos. Porque usted sabe lo que es un político, ¿verdad? Un político tiene la costumbre incorrecta de que quiere quedar bien con todos. Quiere quedar bien con todos. Porque no quiere tener la oportunidad o dejar escapar la oportunidad de recibir alguna dádiva, algún regalo o algún reconocimiento de alguien, ¿no? Entonces, tiene que congratularse con todos.
El Señor no se congratuló con todo, lo estamos viendo, hermanos. Fíjese las palabras que utilizó. Es más, en una ocasión, algunos que tenían autoridad y esas filacterías y tenían y gobernaban y la gente les tenía temor, les respetaban, hermanos, les dijo: ustedes son una bola de hipócritas. ¿Eh? Eso es no ser político, hermanos. Eso es hablar con la verdad. Pero cuando yo digo esto, algunos se asustan y dicen: no, no, uy, no, eso no, no, que eso no se diga. Porque, no sé, se descubren las intenciones de repente. Se evidencian las intenciones. Nosotros no somos políticos y no somos guiados por nuestras conveniencias, pero eso ha prevalecido en la sociedad, eso ha prevalecido en los gobiernos y tristemente se ha infiltrado en muchas iglesias que se dicen cristianas. Hace muchos años, donde yo me congregaba, el pastor me daba muchos consejos, ¿verdad? Un día estando en su oficina me dijo lo siguiente, bueno, de entre otras cosas, ahorita viene a colación por lo que le estoy predicando. Y me dijo: hermano, nunca se haga de una denominación. Porque la denominación a veces le va a presionar a que haga algo. Y si no está acorde a la voluntad de Dios, va a estar en un dilema. O va a obedecer a Dios o va a obedecer a los hombres. Y eso da convicciones, hermanos. Eso da convicción. Acuérdese lo que dijo el apóstol Pablo. Si yo mismo o un ángel de Dios le enseña un evangelio diferente al que conocen y al que les he enseñado, sea anatema. Y dice: a esto se evita. Sí, hermanos. Y fue una de las situaciones por las cuales yo me retiré cuando ya no estuvo el pastor ahí, ¿verdad? Porque empezaron a hacer cosas que no son de Dios. Así. Como yo siempre voy a obedecer a Dios antes que a los hombres, voy a tomar determinaciones, aunque me quede solo. Dios está conmigo. Porque la obediencia es la que Dios va a reconocer, hermanos. La sujeción a Él. Le voy a decir una cosa, hermanos. Aquí me quedé sin herencia por ser cristiano. Nada más, con eso le digo todo. Fuimos 4, mire, acá, allá. Y al cristiano, naranja, dulce, limón partido. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Esa es la realidad. Obviamente eso le dolió a mi mamá, ¿no? Pero por mi papá no le gustó que me haya hecho cristiano, aunque después reconoció a Cristo. Pero ya no se cambió nada, ¿no? De hecho, el abogado me dijo: oye, llamas, un amigo abogado cristiano. Pues aquí, o sea, ahí está, pero tienes que repudiar la herencia para que no haya conflicto. Porque eso me lo va a pedir el juez. Tienes que, pues sí, no, yo firmo, repudio la herencia. Si no me dio nada, no me toca nada y punto, ¿no? Y listo, se acabó. Así de sencillito, hermanos. Entonces nosotros debemos tener temor a Dios más que a los hombres. Porque el hombre te va a querer manipular, el hombre te va a querer castigar, el hombre te va a querer limitar o frenar o qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hombre te puede decir: si sigues predicando así te vamos a disciplinar, ¿eh? Así te pueden decir. Si sigues predicando la verdad de Dios, te vamos a disciplinar. Ah, cálmate. El temor debe ser a Dios, no a los hombres, ¿sí? Aunque no nos convenga humanamente, debemos vivir en la voluntad del Padre Celestial. Mire, precisamente fue una de las cosas, ¿no? Que vas a estar tú en ese dilema. Pues si tú sigues yendo a ese lugar, aquí va a parar, ¿eh? ¿Usted qué va a hacer? ¿Ser manipulado? ¿Ser controlado? ¿O va a obedecer a Dios antes que a los hombres? La predicación del evangelio, hermanos, muchos la manipulan precisamente para ser políticos o para hacer politicaría. Yo le quiero decir esto, iglesia, antes de
antes de seguir. Cuando las personas que me ayudan aquí a predicar, yo les digo, tráete un mensaje, o sea, que vayan a recibir, bonito, bonito así, de cosas que edifiquen, ¿no? Cosas que, o sea, obviamente todo lo que predicamos edifica, ¿no? Pero en ese sentido, la enseñanza, la exhortación, el regaño sagrado, déjamelo a mí, ¿sí? Déjame la orientación. Una de las uno de los puntos, el último punto de la declaración de fe de nosotros, hermanos, es que es la desaprobación de doctrinas erróneas. Ahora, si yo solamente dejo ahí la declaración de fe, pero no lo enseño públicamente, entonces no estoy llevando a cabo esa regla que se puso como declaración de fe. Entonces yo tengo que, y a unas personas no les gusta, yo tengo que denunciar lo que no es correcto delante de Dios. Pero yo les digo a los que me llevan a predicar, o sea, eso lo hago yo. Usted no se comprometa. Que los flechazos me lleguen a mí. Yo sé quién soy. Yo sé a quién temo, hermanos. Yo sé a quién debo de respetar. Yo sé a quién debo de obedecer. ¿Sí? Y a mí ninguna crítica, ningún señalamiento, ningún falso testimonio me va a afectar. Porque yo temo a Dios. Esa es la realidad. Pero ese déjemelo a mí. Yo lo hago. ¿Sí? No me importa recibir yo todos los ramalazos. ¿Sí? No me importa, hermanos. Porque yo sé quién soy. ¿Sí? El temor a Dios debe de ser a Él, no a los hombres, aunque no nos convenga. ¿Sabe por qué, hermanos? Cuando se ama más a otras cosas que a Dios, Dios le llama idolatría. Y la idolatría desvía de la voluntad de Dios. En la idolatría se le va a otorgar más peso a lo que dice una opinión humana o una línea doctrinal o un dogma humano, sí, que se establece dentro de las iglesias. Bueno, que no se deben de llamar iglesias, de entre las congregaciones que se dicen cristianas, o sea, y hacen a Dios a un lado. O sea, no puede ser posible. Cuando yo les dije a los pastores, es que nosotros no somos políticos, muchos así como que se ofendieron, ¿eh? Pues ni modo, o los vamos a seguir ofendiendo porque no somos políticos. El pastor no es político, ni hace política. El pastor predica la palabra de Dios, ¿sí? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario tener temor de Dios antes que a los hombres. Vamos a ver qué dice Hechos 4:16. Porque obviamente los apóstoles dieron continuidad al mandato del Señor Jesucristo y predicaron el evangelio, hermanos, que incomodaba porque tenían sus dogmas bien establecidos, tenían sus tradiciones, sus costumbres y se habían ganado, sí, el respeto de las personas y los manipulaban. ¿Sí? Por ahí un personaje hace algunos años ya falleció. Decía, no, Francisco, es que la religión es el dogma, no, la religión es el opio de las naciones, me decía. Yo no quise faltarle respeto. Yo no quise faltar, o sea, a veces, pues Dios pone, ten cuidado porque, o sea, es verdad lo que le puedes decir, lo que vas a decir, pero pues no tiene caso. Yo le pude haber dicho, el opio de las naciones es lo que consumes. Tu alcoholismo, ¿sí? Ese es el opio de las naciones, que tiene embelesadas a las naciones y que se vende libremente y que se promueve porque controla, manipula, ¿sí? Ese es un principio. Crea una necesidad y hazle como que la atiendes, ¿sí? Eso es lo que maneja los sistemas para controlar. ¿Sí? Créales miedo y después hazle como que le atiendes para solucionar el problema. Uy, qué maquiavélico se oye, ¿verdad? Bueno, pues de ahí sale todo, hermanos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Hechos 4:16. ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Verdad? A lo mejor alguien ha dicho, ¿qué haremos con este pastor? Ay, hay que orar para que ya se lo lleve el Señor.
¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido por ellos, ha sido hecha por ellos, y notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, voy a parafrasear menos. ¿Qué hacemos con estos que están predicando porque están haciendo maravillas y la gente lo está reconociendo y reconocemos que vienen de Dios? Pero ¿qué hacemos con ellos porque nos están comiendo el mandado? Esa es la actitud, ¿no? Y luego el versículo 17 empiezan a dar la respuesta. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. ¿Cuál nombre? Al ratito, ahí viene el cegado, en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces los mandaron, a ver, venga, quiero hablar con usted. Y les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ah, ya salió el peine. O sea, uno pudiera pensar, ya lo crucificaron, pero se arrepintieron. No se arrepintieron, hermanos. Aquí lo estamos viendo. Siguen en la misma actitud. Aunque algunos sí, se arrepintieron. Ahora estaban siendo perseguidos por los que no se arrepintieron. Y llamándole les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiéndole les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermanos, aprendamos de estos seres humanos iguales que usted y yo, de carne y hueso, con emociones, con sentimientos, con fallas, porque no eran infalibles, hermanos, pero que decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Decidieron tener temor a Dios antes que a los hombres. Esa es la realidad. Ahora, estos versículos bíblicos, como también aquel que dice maldito el hombre que confía en el hombre, se ha sido tergiversado, pero eso lo usan nada más para justificar sus rebeldías, porque hay personas que dicen: yo no me congrego en ninguna parte porque yo solamente me sujeto a Dios. O sea, es para justificar la rebeldía, la rebelión. Esa es la realidad. En una ocasión, un individuo recién llegó allá a la congregación. Esto sucedió en United States of America. Y la segunda vez ya como que se entró en confianza, ¿no? Y me dice: mire, pastor, yo estoy en contra de todos los pastores me caen mal. Ándile. ¿Cuántos suscriben esas palabras? Y levantan la mano. Así que, bueno, pues, ¿qué puedo hacer por usted? Más que orar, ¿no? Para que se le salga ese demonio. Pues, qué mal. Esa es la realidad, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Ay, Señor, es que, hermanos, si contara uno todas las historias que nos han acontecido, ay, de todo, como decía allá aquel famoso periodista que mataron, ¿verdad? El gato Félix, de dulce, de chile y de manteca, decía, de todo, man. Bueno. Entonces, hermanos, no, esto no se debe utilizar para darle rienda suelta a la rebeldía. El mandamiento del Señor es congregarnos, es la verdad. El mandamiento del Señor es congregarnos. Y tenemos que hacerlo, ¿no? Esa es la realidad. Aunque muchos han hecho un fraude y un comercio de esto, por eso también la gente no desea congregarse y no quiere congregarse. Pero venga, aquí no de nada, por favor, no de nada. Si gusta, no de nada absolutamente. Aquí venga a escuchar la palabra de Dios, siéntese a escuchar, es edificado en la palabra de Dios verdaderamente en el sentido correcto y no de nada, por favor. Y listo. Esa es la realidad, hermanos. Dios dice que debemos sujetarnos a toda autoridad, porque toda autoridad es impuesta por Dios. Y ahí está hablando de las autoridades humanas. Porque, o sea, si tú eres una persona que respeta las autoridades, pues obviamente vas a recibir también respeto de ellos. Esa es la realidad. ¿Cuántos años tengo yo, por ejemplo, que no me multa un policía? ¿Cuántos años? Yo pienso que mínimo, si no recuerdo, pienso que unos de 25 a 30 años, hermanos, que no, o sea, están ahí los que ponen así a veces, pues le dicen: pásele. Yo les saludo, ¿verdad? Y a veces les digo: Dios te bendiga.
nada más, hermanos. 25 a 30 años. ¿Cuál fue la última vez? Fue ahí en Tecate. No encontraba la dirección, la vi así y me di vuelta donde no, pues, y estaba ahí el Chapulín Colorado. Entonces, pero ya, hermanos, ya. Ahora me fijo que no haya policía. Hermanos, la autoridad debe sujetarse a Dios y va a tener autoridad. Quien no se sujeta a Dios no va a tener autoridad. Debemos nosotros sujetarnos a Dios y a las autoridades que son impuestas por Dios. ¿Por qué? Porque son para traer orden, para traer quitar la anarquía y traer organización en la sociedad. ¿Sí? Precisamente las leyes civiles, los reglamentos, todo lo que existe en el área secular, precisamente son para traer orden en la sociedad. Y al que no se persigan ciertos delitos, pues ¿qué hacemos, no? Pero nosotros en lo espiritual debemos obedecer la palabra de Dios, porque el obedecer la palabra de Dios da testimonio de que tenemos temor de Dios, que respetamos su voluntad, iglesia. Veamos otro pasaje bíblico aquí, hermanos, de lo que padecieron. Ya vimos lo que padeció el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que padeció. Estamos viendo lo que padecieron los apóstoles. Vamos a otro ejemplo de esto. Escuche bien, Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Con quién? Con los apóstoles, con los creyentes, con los que obedecían a Dios. Entonces, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y los que aumentaban más y más en gran número, así como hombres como mujeres. Tanto, fíjese bien, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ahora, hermanos, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Porque yo he visto tristemente personajes en este tiempo que quieren imitar esto. Por ejemplo, quieren imitar lo de el manto de Elías con Eliseo. Entonces imagínate, a ver, hermano que está ahí atrás, venga, déjenle, pongo aquí mi saco para que el Señor lo unja, cálmate. Y andan haciendo eso, o aventarlos el saco, o que la sombra, no, con esta sombra ya irá. Si nosotros somos observadores y escudriñadores de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo no repitió un milagro igual. Siempre eran diferentes, para que no se hicieran paradigmas de esto, no se hicieran costumbres de esto, no se establecieran paradigmas de esto. Hermanos, a uno, fíjate, mientras al siervo del centurión, a distancia lo sanó. A los leprosos les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y solamente uno fue sano y salvo. A otro hizo lodo, a uno que estaba ciego, hizo lodo y se lo untó en los ojos. Lo bueno que estaba ciego y no vio con qué hizo el lodo. ¿Verdad, hermanos? Quien no sabe, pues con su saliva. Como un caldito allá que una vez nos platicó un pastor, bueno, el pastor que en una ocasión fueron a un lugar de esos, ya no sé dónde, para andar lejos, donde la civilización no llegaba. Entonces, una vez le dieron a uno de ellos, le dieron un potaje así azulito. Y lo estaba comiendo y es bien sabroso. ¡Ay, tú tienes más! Sí, quiere. Oiga, ¿cómo lo hacen? No pregunte, hermano, no pregunte. Porque escaseaba el agua, pero aquí hay mucha. Entonces, hermanos, así, hermanos, el Señor Jesucristo, milagros diferentes. Y hoy se quieren hacer dogmas, quieren hacer formas. Hermanos, temamos a Dios, escudriñemos la Escritura
y no inventemos cosas incorrectas. Bueno, cierro el paréntesis. Y los que creían en el Señor aumentaban más, ¿sí? Aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que a pasar Pedro, así sucedió ahí, no es una regla, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios, que es el que se lleva toda la honra, hermanos. Pero viene el aguafiestas. Observe quién fue el aguafiestas, por favor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote ahí con todas sus insignias y su gorro, quizás con eso ya medía 2,5 metros. Y ahí iba, ¿no? Empezaba, ¿no? Y con sus, ya imagino, hasta se postró para pedir dirección a Dios, ¿no? Cálmate. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ahora, usted y yo sabemos que hay celos santos. Pero estos no fueron celos santos, Este fue obra de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lesivas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Entonces se llenaron de celos, y ahí está el fruto. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y dejaron de hacerlo. Dejaron de hacer los apóstoles lo que estaban haciendo. No, hermanos. En la cárcel da testimonio que empezaron a cantar y se oían sus alabanzas y los presos se escuchaban y muchos se convertían. Uno de ellos fue el carcelero de Filipos, por ejemplo. Señores varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Créele en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. En automático no, porque tú les vas a ir a predicar. Amén. Esa es la realidad, hermanos. Mire, el hombre, siempre el ser humano desea infundir temor, y lo más triste es que muchas veces las mismas autoridades eclesiásticas impiden o se oponen al crecimiento espiritual. Y a veces hasta apoyan disensiones. Y muchas personas, ¿sí? Muchas personas, tengan o no tengan autoridad espiritual, tratan de amedrentar, de manipular, de controlar. Por ejemplo, el patrón de la empresa. ¿Cuándo se han tenido ese tipo de patrón de la empresa, verdad? A veces el cónyuge también. El cónyuge. ¿Todavía estás yendo ya con los aleluyas, con los hermanos Mataril y Lilerón? Pues sí, pues, nos vamos a divorciar, si tú no dejas eso. Generalmente es el hombre a la mujer, ¿Cuántos hicimos eso? Pero las mujeres también, hermanos. Hace muchos años, precisamente en esta zona de acá, donde todavía no era esto, hermanos, todavía no era esto. Estoy hablando de los años 90 y tantos. No existía, esto era puro terreno. Me tocó venir, yo predicaba la palabra donde me enviaban, de ahí de la congregación, no a donde yo iba por mis decisiones, donde me enviaban, porque yo estaba sujeto a la autoridad. Y también ofrecíamos desayunos en todos, cada quien paga su desayuno, pero damos y predicamos la palabra. Y se juntaban como 35 desayunos cada 2 meses, cada mes, 35. Entonces me tocó prácticamente ir a visitar a todos lugares. Pero me llamó la atención un caso en donde terminé de dar la enseñanza y se me acercó un varón así. Yo tenía en ese tiempo como unos 30 y tantos años, 37, 38 años quizás, o menos. Por ahí andaba. Y se me acercó un varón más o menos ya como de mi edad ahorita, que ya voy a llegar a 60, primeramente Dios. Entonces se me acerca así, todo asustado. Oiga, ore por mí. Le digo, ¿por qué? Es que estoy bien asustado porque voy a llegar a la casa. Mi esposa no me dio permiso de venir al desayuno, pero me vine y tengo que estar allá. Yo sé que ahorita posiblemente hasta me golpeé. Así dijo, ¿Qué le dije a Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vámonos. ¿Dónde está? No vino, ¿verdad? No vino, ¿verdad? Me acordé uy, qué miedo.
No, pues oré por él. No, hermano, pues tiene que tomar autoridad. ¿Cómo pues? O sea, si usted es el varón. O sea, tome autoridad, pídales, yo pues oré por sabiduría, por obediencia, temor a Dios, hermanos. Ya fue, no sé, ya jamás lo volví a ver. Lo encontraron así en terreno, ¿no? No, hermanos, pero así hay cosas. Y cosas suceden, hermanos. O sea, y todo porque no aprendemos a tener temor de Dios y establecer la autoridad de Dios en nuestras vidas y dar testimonio de esa obediencia a Dios, hermanos. Pero así es, el patrón de la empresa te manipula, te quiere infundir miedo. El cónyuge te quiere infundir miedo. Los padres, por ejemplo, como le dije, a mí me desheredaron por ser cristiano, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya les dije. Entonces, pero también los líderes religiosos. Si te vas de esta congregación, todas las maldiciones te van a caer, se te va a descomponer el carro, te vas a enfermar, te va a dar diarrea todos los días. Hermanos, no, hermanos. No, hermanos. Pero sí, a veces uno tiene que salir de un lugar, como yo tuve que salir de ese lugar, donde pues prácticamente lo tenía todo lo que mucha gente que es codiciosa pudiera anhelar. Sin embargo, mire, yo renuncié a todo y vamos a ver qué Dios nos marca. Porque ya no era ahí congregación cristiana, ya no era, ni es, la verdad. Y tiene mucha gente. Hermanos, pero no debemos confundir, ahí no debemos confundir la exhortación a dejar el pecado, la exhortación a seguir caminando en la madurez, a control. ¿Okay? De hecho, quienes conocemos un poquito más del proceso administrativo, porque es mi área, en el proceso administrativo hay un área o una faceta que se llama el control. ¿Qué es control? Ir a supervisar que todo esté funcionando correctamente. ¿Sí? No dejar las cosas al ahí se va, sino que esté funcionando correctamente. Por ejemplo, hoy que nos vamos los matrimonios de aquí, mire usted vea, obviamente va a venir menos gente, ¿no? Pero aquí los que se van a quedar ya tienen las instrucciones y ahorita las vamos a corroborar y reafirmar qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, ¿sí? Y va a funcionar como hemos enseñado que funcione de una forma muy natural. Y va a funcionar todo, hermanos, y va a estar aquí. ¿Por qué? Porque uno debe de enseñar también la cuestión operativa, pero sobre todo la espiritual, que es lo que estamos haciendo cada domingo y bueno, nosotros realmente enseñamos la palabra de Dios prácticamente todos los días de la semana, ¿no? Todos los días de la semana. Pero ahí estamos, hermanos. No debemos confundir, por ejemplo, el control en el mal sentido por la supervisión a que se hagan las cosas bien. Y que si hay algo mal, pues señalemos o mencionemos, aquí está algo, aquí está fallando esto, hay que corregirlo, nada más, es todo, hermanos. Lo único que sí, nosotros es que cuando ya hacemos un señalamiento, o sea, de una manera correcta, ya cuando se insiste y ya vemos una actitud ya más de rebeldía, pues sí, ya hablamos más seriamente con las personas. Y es cuando muchas veces ya pues no, como que no. O sea, se aplica lo que dice la palabra de Dios, o de su palabra. Es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, fíjese, da fruto apacible en los que en ella han sido ejercitados. Y los que no fueron ejercitados, pues se amargan. Es eso, hermanos. Hermanos, Dios a través de su palabra ejerce esa supervisión sobre nuestras vidas. Es necesario recibir la palabra de Dios con solicitud, aunque la palabra de Dios sea dura, sea fuerte, sea confrontante. Fíjese lo que le dice Dios a través del apóstol Pablo a Timoteo. Una vez más, cito a Timoteo. Timoteo 4:1 me dice, te encarezco. ¿A qué se refiere? O usted cómo toma esta frase que dice, te encarezco. O sea, ponlo como prioridad. Esto es algo muy importante que te voy a decir. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Se está de más decirlo, pero
en el sentido que se dio la palabra, no para manipular. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina? Bueno, yo les voy a poner este ejemplo. Hay personas que cuando llegan a una congregación donde se predica la palabra de Dios, se sientan y se duermen, ahí están ahí. Porque no hay, dicen que no hay el mover del Espíritu Santo. Porque quieren, no sé, andar brincando, tirándose, ladrando como perro, otros aviando como gato, otros quién sabe qué, caminando como león, no sé. O sea, eso es lo que es. O sea, hermanos, hace como más de, como unos 18 años o 17 años, di una enseñanza que yo creo que la voy a repetir, que se llama adrenalina. Adrenalina. Todo eso es adrenalina. Y salen, wow, estuvo bien. Ay, pero se me atoró. Dice, wow, estuvo bien tremenda la palabra de Dios. No, hermanos, es adrenalina. Haz ejercicio y vas a ver lo que provoca la adrenalina. Te da más energía. Ya no dejan subir a las pirámides allá en Chichén Itzá, pero antes subían, y por eso están ahí medias desgastadas. Pero ya no los dejan, pero decían, oye, subo y aquí siento la energía. Oh, los mayas, los mayatones, los mayas. Y acá. No, hermanos, el ejercicio hizo que su cuerpo provocara adrenalina y eso los llena, pues obviamente, sí. Haz ejercicio y vas a ver que al siguiente bueno, si hace mucho no has hecho ejercicio, pues vas a amanecer todo ahí. Por eso no hago ejercicio. No, hermanos, pero estás acostumbrado a hacer ejercicio, ahora haces ejercicio y dice, oiga, ¿está cansado? ¿Cuál cansado? Si traigo la pila bien cargada. ¿Por qué haces ejercicio? Y esos son los lugares en donde brincan para acá, corren para allá, se llenan de adrenalina. Y, ¡oh, wow! El Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? Estudia. Y vienen acá y se sientan ahí. No, no está el Espíritu Santo. Bueno, no sufrirán la sana doctrina, porque no están acostumbrados a recibir la palabra de Dios seria, formalmente, como debe de ser, como el Señor Jesucristo y los apóstoles predicaban. Algo que da indignación, hermanos. Discúlpeme, hoy se va a tardar 2 horas. No sé. Pero da indignación, hermanos. Aquellos que por ahí tuvieron mucho auge, que iban a las iglesias, bueno, entre comillas, iban a las congregaciones en donde le recibían, nuevamente iban por la ofrenda, y decían, y no les alcanzaba la respiración. Y usted, véalo, está en el YouTube. Y veía cómo el demonio estaba atormentando a todos los que se fueron, que no quisieron aceptar a Cristo, y los demonios cómo estaban allí. El demonio y el diablo, los demonios y el diablo, Satanás, van a ser atormentados. Ellos no van a andar a atormentar a nadie. Así lo dice, caerán en la condenación del diablo. O sea, por andar haciendo maldades van a recibir la misma paga que el diablo. Él va a ser atormentado, hermanos. ¿De dónde sacan esos? Ya sé de dónde sacan. ¿Quién sabe qué le pusieron? Oiga. Pero así es. Dice, porque habrá tiempo. Ahorita es el tiempo de predicar el mensaje del evangelio correcto, en el sentido correcto, porque habrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír y llenarse de adrenalina, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus historias, a sus fábulas. Tito 2:15 dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Pero una vez más le digo, hermanos, no confundamos entonces el trabajo que se tiene que hacer como control, como supervisión, para ver que todo esté funcionando bien, tanto organizacionalmente como espiritualmente, sobre todo. No confundir
a que se están haciendo dogmas y estableciendo otro tipo de manipulación. No, hermanos. O sea que usted cuando le dice ahí su patrón en su trabajo, es que tenemos que hacer las cosas, le está manipulando. No, hermanos. No, le está diciendo la instrucción. Acuérdese, ya leí esto, ya lo mencioné. Más aún nosotros, Gálatas 1:8, el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito sea. Hermanos, el temor a Dios nos debe de llevar a obedecer a Dios y de ninguna manera poner antes que a Él cualquier ser humano, filosofía e inclusive mensaje que se diga que es la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, para que usted pueda saber, discernir, en el caso de que sea algo así que está medio escondido, si proviene o no proviene de la palabra de Dios. Acuérdese, ya no hay nuevos mensajes, el canon se cerró, ya está todo en la escritura. Nadie le puede traer un mensaje nuevo, diferente, una nueva revelación. Que las tablas, que el ángel morón y que sabe que tantas cosas. Bueno, ahí está un ejemplo, ¿no? Usted y yo y todo ser humano creyente debemos tener discernimiento, ese discernimiento que Dios nos da. Debemos identificar perfectamente cuando una autoridad busca su propio beneficio, por el contrario, ¿sí? O por el contrario, hacer lo correcto, que es establecer el reino de Dios. O se quiere hacer o buscar cuestiones ocultas ahí con intenciones humanas y carnales, o se establece el reino de Dios, y eso el Espíritu Santo se lo va a mostrar. La gran comisión, pues, se debe llevar a cabo solo que en el orden y con los propósitos de Dios. Así como el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del que me envió. Nosotros, hermanos, no estamos haciendo nuestra voluntad, nosotros estamos haciendo lo que Dios encomendó a la iglesia, enseñar la iglesia, pero con la palabra completa, con el evangelio completo, no solamente ciertas ediciones del evangelio. Completo, hermanos. Aquí, por eso nos vamos con una serie, por ejemplo, Apocalipsis, todo completito, hermanos. Ya terminamos el Nuevo Testamento, perdón, pero todo completito. Y hay palabras, sí, de exhortación, y hay palabra positiva, de amor, pero también hay palabra de confrontación. Esa es la realidad, hermanos. Por eso es importante enseñar toda la Escritura. Debemos llevar a cabo la gran comisión. Otro de los versículos bíblicos que se ha manipulado para, vamos a decir, para justificar rebeldías, es lo que dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón aparta de Jehová. Y su corazón se aparta de Jehová. Solo porque querían irse con el cometa Halley. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿No? Búsquelo ahí en internet. Ahí está. Se querían ir con el cometa Halley. Otro por ahí también en los años 90 que secuestró un avión, no sé si en Colombia o en Guatemala, que porque Dios le dijo que secuestrara el avión. Bueno, si yo fuera policía, pues Dios me dijo que vas 50 años de cárcel, compa. Y era pastor, ¿eh? ¿De qué? No sé. Pastor de cerdos, yo creo. Porque, hermanos, eso totalmente, atrozmente desviado de Dios. Hermanos, ¿qué aplica en el orden correcto cuando dice así de dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre? Hermanos, esto aplica cuando se le da más peso al amigo que a obedecer a Dios. Cuando se le da más peso al compadre que obedecer a Dios. Cuando se le da más peso a la denominación que al obedecer a Dios. Cuando se le da más peso a ser político, a establecer intereses humanos que el obedecer a Dios. Hace muchos años me contó un familiar que tenía un cuñado que lo mandaban a establecer congregaciones y él dice, pues voy a echarle todos los kilos y pues Dios me vaya a establecer como pastor, yo lo voy a hacer. Pero cuando ya tenía así más o menos una cantidad como acá, ya lo quitaban y ponían un familiar por cuestión de que ya había. Eso se llama nepotismo allá en la cuestión humana, pues. Pero se ha metido en las congregaciones. Familias
que ahí hacen y deshacen, ¿verdad? Y ahí está el niño rebelde ahí sentado y no, porque es del pastor, es el nieto del pastor, no le digan nada. No, hermanos, yo soy el primero que, hermana, Ujier, llévese aquí, este niño debe estar allá. Pero es un nieto, por eso debe estar allá, en donde debe estar con sí. Pero no, ahí andan echando maromas ahí, pero como es el sobrino, el nieto, ¿sabe quién será? O del cuate que tiene lana ahí, no le dicen nada. Porque tienen temor a los hombres más que a Dios. Por eso sucede eso, hermanos. Esa es la realidad. Ay, Señor Jesucristo. ¿A quién debemos temer? ¿A Dios o al ser humano? A Dios, hermanos. Pero muchas veces el ser humano que ni siquiera conoce a Dios quiere manipular. Nosotros, usted y yo, debemos de honrar a Dios con nuestra obediencia, ¿sí? Él fue el que dio, él fue el que nos dio la vida, Él fue el que pagó el rescate por nuestra vida y Él es el que nos mantiene en el camino perfecto, hermanos. Por eso de ahí el comentario del apóstol Pablo, que no lo voy a leer, solamente les voy a mencionar porque usted se va a acordar en 1 Corintios 1:12. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de acá, yo soy de allá. Eso aplica ahorita, hermanos, cuando dicen, no, yo soy bautista, yo soy reformado, yo soy wesleyano, yo soy calvinista, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová. ¿Y por qué andas dando falso testimonio? Bueno, yo soy presbítero, Hermanos, mejor seamos de Cristo, pero de a de veras. Esa es la realidad, seamos de Cristo de a de veras. No le pongamos apellidos a nuestra denominación, porque no somos una denominación, o a la denominación. No le pongamos apellidos a la congregación. ¿De qué congregación es? Somos cristianos. ¿Pero qué línea? La línea de Cristo, punto. Sí, porque luego le van a decir, pero eres pentecostés, o eres... Sí, somos pentecosteses porque creemos en el bautismo del Espíritu Santo, pero en el orden de Dios y para los propósitos de Dios y de la forma que Dios estableció. Pero no como se andan haciendo ahorita las cosas, hermanos. No, en ese sentido, no. ¿Ok? Entonces nomás somos cristianos a secas, cristianos de Cristo. 100% bíblicos, 100% de Dios. Así, hermanos, nada más. Mire lo que es tener temor al hombre, ¿eh? Ya estoy terminando, hermanos. Deme 5 minutitos. En Éxodo 32 del 1 al 35 no se lo voy a leer porque es una cita muy completa para aprender el contexto de lo que sucedió. Pero al menos 3 seres humanos tuvieron temor más de los hombres que de Dios. Porque cuando vieron que se tardaba Moisés cuando estaba en el monte Sinaí, el pueblo les presionó y por eso los hicieron asnos. Así dijeron, asnos dioses. Asnos dioses. ¿Sí? Porque no sabemos qué le haya acontecido a este. ¿Y qué hicieron? Porque ya se les echaban encima. No, sí, espérenme tantito. ¿Qué quieren que hagamos? No, hermanos. Ahí está la prueba de qué es lo que aconteció y todas las consecuencias solo por tener más temor del hombre que de Dios. Aquí vemos pues cómo el pueblo influenció sobre un responsable de estabilidad espiritual del pueblo, ¿eh? Y no solo esto, hermanos, no solo esto. O sea, o esto no se daba en aquellos tiempos, no solo es para esos tiempos, sino para estos tiempos también, hermanos. Hay gente, si yo le contara, que viene muy sutilmente a querernos instruir cómo hacer las cosas. Bueno. ¿Quién debe gobernar la iglesia? ¿Quién debe gobernar nuestro matrimonio? ¿Quién debe gobernar nuestra vida? El Señor Jesucristo, el Señor Dios, hermanos. Y Él es el que gobierna aquí. Y nosotros vamos a hacer que se cumpla eso. Nada más. Nada más. Aquí no hay, sí. Ahorita acuérdense que ya no hay monarquía, no hay anarquía, no hay democracia, no hay populismo. Aquí hay teocracia, única y exclusivamente. Nada más. De lo contrario, no sería temor de Dios. Sería temor del hombre. Traducido comúnmente como idolatría. Ya que no es lo que Dios dice, sino es lo que dice el hombre o lo que le conviene al ser humano. El creyente siempre será presionado, criticado, señalado y atacado, y no solo por la sociedad en general, sino muchas veces de las personas, como le digo, más cercanas. El cónyuge, si sigues con eso, me divorcio.
Los padres, ya abandonaste lo que te enseñamos desde chiquito. Te prefiero ver borracho, mujeriego y drogadicto que te hagas de esa religión. Así, hermanos, así hemos escuchado. Estás desheredado. Bueno, pues está bien. Mi herencia es Jehová. Mi herencia es la salvación. De ahí, listo, hermanos. ¿Para qué quieres más? El servidor. Bueno, nos ha tocado, hace muchos años. Si me sientas, en una ocasión así sucede, sí. Si me sientas y me pones disciplina, nada más porque adulteré me voy, Nada más porque robé me voy, Solamente porque tuve acercamientos con una menor de edad, me voy, Así, hermanos. Nada más que obviamente las personas van a decir otra cosa. Uy, si yo les contara. Si les contara, hermanos. Pero Dios sabe. Dios sabe. ¿Qué debemos hacer nosotros en cada una de estas circunstancias? Pues obedecer a Dios antes que a los hombres. Simple y sencillamente. Actuar en la sabiduría de Dios. Decidir con sensibilidad en la guía del Espíritu Santo y mantenernos, ¿sí?, honestamente e íntegramente en el temor de Dios. Punto. Nada más. Mire, Pilato, que fue él no era cristiano, pero aún con eso también es un ejemplo que no debemos repetir. Tuvo más temor de los hombres que de Dios. Pedro tuvo más temor de los hombres que de Dios cuando negó a Cristo. Después se arrepintió, gloria a Dios. Y muchos personajes en la Biblia tuvieron más temor del hombre que de Dios. El problema de la sociedad en general es que tiene más temor de los hombres que de Dios. Por eso dicen, ahí viene el patrón, vamos, pónganse a trabajar. Pero ahí está Dios y te está viendo. Actuamos honorablemente si la gente no ve, pero cuando estamos solos, ¿cómo actuamos? ¿Y qué palabras utilizamos? Los hijos dicen, que no se dé cuenta mi mamá ni mi papá. O sea, le tienen más temor al hombre que a Dios. Dios está ahí y Dios te está viendo. Ahí viene el pastor, aguas, ahí viene el pastor. Nos hemos cachado, hermanos. Bueno. Puro temor del hombre, hermanos. Puro temor del hombre. ¿Y del temor de Dios qué? ¿Poco o nada? No, hermanos, tengamos temor de Dios. Como individuos tengamos temor de Dios, como matrimonios tengamos temor de Dios, como familias tengamos temor de Dios, como congregación vivamos en el temor de Dios, hermanos. Concluimos, iglesia. Ya conocimos, ya estamos conscientes, hermanos, de lo importante de conocer la voluntad de Dios revelada por medio de su palabra. Precisamente es para salir de todo engaño, de toda manipulación, y que el ser humano no venga a amedrentarnos. Hay muchas religiones, pero hay un solo Dios. Y no nos ha dejado huérfanos y se revela a nosotros a plenitud por medio de la Escritura, a la cual hay que estar atento como una antorcha encendida así en lugar oscuro para poder conocer cuál es la intención de Dios para con nosotros, cuál es su voluntad para nosotros. Y aún a pesar del mundo, la presión del mundo, siempre en una sensatez, madurez y sabiduría, saber que es necesario obedecer a Dios, es necesario temer a Dios antes que a los hombres. Iglesia, no tengan temor de los seres humanos, tengamos temor de Dios. Amén. Demos gracias. Póngase de pie, hermano, hermano. Que tu fe no falte, hermano. Que nadie te amedrente. El Señor Dios tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Lo único necesario es caminar en sus caminos y vivir respetando su voluntad. Padre, te damos gracias, Rey bendito. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, porque cada día queremos conocer
con más claridad, Padre, quién eres tú, para que esa fe genuina y verdadera se manifieste todos los días de nuestra vida. Que vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdona, Padre, si a veces nos hemos amedrentado. Perdona, Padre, si a veces hemos dudado. Queremos vivir en tu temor. Queremos respetar, mi Dios, todo lo que tú has establecido, Rey. Y que cada día que pase nosotros nos hagamos más pequeños y tú te hagas majestuoso. Grande, mi Dios, que podamos ver tu majestuosidad, Padre, en todos los aspectos, mi Dios, y saber que somos tus hijos, que tú eres nuestro dueño, nuestro amo, a quien merecemos, Padre, de quien merecemos todo nuestro temor, todo el temor para ti, mi Dios. Merecemos darte honra, merecemos darte gloria, y lo haremos, Padre, por todos los días de nuestra eternidad, de nuestro tiempo y en eternidad, Padre. A pesar del mundo, a pesar de las circunstancias, a pesar muchas veces de nosotros mismos. Oh, mi Dios, he decidido obedecerte. He decidido guardar tu palabra en mi corazón y ser guiado por ti en amor verdadero. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos, que Dios les bendiga y tengamos temor de Dios. Y Él nos ayudará a caminar correctamente. Amén. Bonito día, hermanos.